Continuamos aquí en Estado Nacional haciendo un análisis del reporte 2020 del programa Estado de la Nación. En esta segunda parte vamos a hacer análisis con nuestros economistas invitados. Los investigadores del Estado de la Nación nos hablaban de que encuentran una crisis con un potencial de daño económico, social y productivo no visto en los últimos años. Comienzo con don Eli Feinsack. A partir de esto que estamos viendo en el Estado de la Nación y retomando lo que hablábamos al final con don Leonardo Merino del aparato productivo, ¿es momento de hacer un cambio en el modelo de desarrollo de Costa Rica? ¿Ya cumplió su cometido? Definitivamente, porque era momento de hacerlo incluso desde antes de la crisis. Y yo creo que el programa Estado de la Nación, el informe, hace la advertencia de que llegamos a la crisis muy mal preparados. Teníamos muchas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades lo que hacen es profundizarse a raíz de la pandemia, pero no podemos echarle la culpa de prácticamente nada de lo que está pasando en el país a la pandemia. Podemos sí achacarle a la pandemia el agravamiento de los problemas. Tenemos un aparato económico político muy dependiente de la generación de privilegios y prebendas para diferentes sectores, lo cual impide disminuir el costo de la vida, lo cual impide mejorar la productividad de los factores de producción. Estamos destinando una enorme cantidad de recursos a la educación y sin embargo la calidad de la educación va en retroceso. No estamos prestándole atención a las poblaciones estudiantiles que más necesitan, que donde peor se desempeña el sistema educativo. Estamos destinando más recursos a otros sectores donde digamos, el desempeño es mejor. Entonces, al no atender los problemas, por ejemplo, en la educación secundaria, que hay tanta deserción, entonces estamos perpetuando los problemas. De manera que no es solo un cambio de modelo productivo, es más que todo un cambio es una reforma profunda de la estructura político-económica del país. Don Olman Segura, quien es director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, también nos acompaña esta mañana. Don Olman, ¿cuál es el camino que sigue ahora? Porque el Estado de la Nación ha venido diciendo que veníamos renqueando, que había muchas cosas que estaban mal desde el año pasado. Nada cambió, nada mejoró y ahora estamos enfrascados como país en una serie de diálogos buscando decisiones que no parecen entender la urgencia en la que estamos. Sí, parece que no la entienden la urgencia, usted tiene razón. Se quedan en puramente el diálogo y no avanzan en cuanto a encontrar soluciones y empezar a implementarlas. Yo quisiera, primero que nada, felicitar al Estado de la Nación por el trabajo que hicieron. Me parece excelente. Además, me parece que retomaron desde el anterior, que se había hecho hace un año, como dijo Eli, o don Eli, perdón, desde hace años nos venían advirtiendo que se necesitaba hacer un cambio y que estábamos en situación muy débil y muy propensa a tener problemas. ¿Qué sigue? Bueno, yo lo que pienso es que definitivamente hay que hacer una transformación del modelo de desarrollo, sí, como tal, como decía antes Eli, en el sentido de que no solamente pasa por fortalecer diferentes sectores productivos que generen más empleo y que generen, digamos, valor agregado en las cadenas de valor, tanto en las cadenas de valor que nos permiten exportar como en las que nos permiten producir a lo interno del país, las cadenas cortas, como también en la parte social. Definitivamente el Estado de la Nación también nos introduce un tema de una distribución del ingreso muy desigual, acentuando y profundizando la gran diferencia que existe, la desigualdad que tenemos por años, y creo yo que hay posibilidades de generar políticas en la línea de una mayor equidad social. ¿Cómo, don Olman? Bueno, por ejemplo, nosotros en el Centro Internacional de Política Económica desde marzo planteamos al señor presidente y a los señores diputados 18 medidas. Dentro de esas medidas, una de ellas es implementar una transformación del aparato de transferencias de recursos al sector más vulnerable, con lo que podemos llamar una renta básica no universal, porque no se puede dar a todo mundo, o un ingreso mínimo vital, en donde
ellos mismos demuestran con el ejercicio que hacen de simulación cómo se reduce la pobreza si se le hace una transferencia de 125.000 colones o si se consigue, se le garantiza un empleo y un trabajo a las personas. Bueno, con la misma plata que en este momento tiene asignaciones familiares, INA, IMAS, etcétera, bueno, INA no, perdón, IMAS y otros, que suman más o menos unos 500.000 a 600.000 millones de colones al año, nosotros podríamos eliminar la pobreza extrema, que sigue por 20 años en un 7%, y la pobreza en general 20%. Don Eli, ¿a usted creo le parece que es necesario hacer un cambio en eso. Don Eli, ¿a usted le parece que esa sea una posibilidad? Es decir, hacer esta inversión, porque si bien es cierto, en estos momentos la economía estaba contraída, durante todavía el año pasado bastante, lo cierto es que aún cuando la economía crecía mucho más, se mantenía esa desigualdad. Por eso le pregunto, don Eli, ¿qué le parece esa propuesta que hizo el SINPE y cómo cree usted más bien que podría cambiar este rumbo en el que estamos en este momento? Bueno, yo creo que la propuesta que describe don Olman más bien vendría a profundizar los problemas de nuestra política social. De hecho, el informe del Estado de la Nación señala que desde el 2018 ya ellos habían advertido que si se interrumpen las transferencias monetarias a las familias pobres, la pobreza extrema crecería en 4,2 puntos porcentuales y la pobreza total en 3,6 puntos porcentuales. Quiere decir que hoy por hoy, o más bien antes de la pandemia, nosotros teníamos un grupo de personas en condición de vulnerabilidad que no caían dentro de la categoría de pobreza simple y sencillamente porque estaban recibiendo plata. Y la política social de Costa Rica se centra en hacer la pobreza más llevadera y no en resolver la pobreza. Desde el momento en que usted le ofrece a la gente, yo le voy a dar plata a usted para que usted tenga un ingreso mínimo vital, le está quitando la necesidad de esforzarse por trabajar, le está quitando la necesidad de valerse por sí misma. Pero más que eso, estamos utilizando dinero que deberíamos de estar utilizando para brindarle a las personas las herramientas que necesitan para poder valerse por sí mismas. Porque yo no soy de las personas que creen que la pobreza es un asunto de vagancia o de no querer trabajar. Ciertamente hay condiciones de partida que tienen las familias que están en pobreza que les dificulta, digamos, beneficiarse de las oportunidades que crea la sociedad o que ofrece la sociedad, la educación, por ejemplo, pero mientras el enfoque sea, como se dice tradicionalmente, mientras el enfoque sea regalar el pescado, en vez de enseñarle a pescar a las personas, la propuesta lo que viene a hacer es a profundizar los problemas de la pobreza en Costa Rica. Pero ¿cómo cambiamos, don Eliezer, esa debilidad que encuentra el Estado de la Nación, que todo el aparato productivo esté tan concentrado en la zona central GAM, y esa desconexión que existe entre las regiones, sobre todo pensando en esta reconstrucción que sigue después de este golpe de la pandemia? Bueno, esto es un tema del que se viene hablando hace 20 o 25 años, de la misma manera que del Sinirube se viene hablando hace más de 20 años, y en este país nos cuesta tomar las decisiones. Y nos cuesta tomar decisiones porque hay muchos intereses creados, lo que apuntaba yo en mi primera intervención. Hay muchos intereses creados y a la gente no le sirve que las cosas cambien. Bueno, pero ¿cómo lo cambiaría usted? Digamos, si en este momento estamos hablando de cómo cambiar esa concentración que hay porque fue una debilidad que quedó desnudada en esta pandemia. Mire, nosotros tenemos un régimen de zonas francas que genera empleo de alta calidad, que genera cada día más encadenamientos, pero no lo suficientes. Pero básicamente los beneficios de la zona franca les indican a las empresas que tienen que instalarse aquí en el Valle Central. En parte porque también el sistema educativo hace una distinción entre la gran área metropolitana y el resto del país. La calidad de la educación es diferente. Entonces, tenemos problemas cuya solución no es de corto plazo en cuanto a mejorar la educación, para que las personas fuera de la gran área metropolitana puedan acceder a trabajos mejor remunerados, a trabajos de mayor calidad, pero también si estamos brindando incentivos para la inversión extranjera, deberíamos también de diferenciarlos por región geográfica. Don Olman, ¿usted qué opina de esta? Bueno, sí, la parte territorial definitivamente se viene hablando hace muchos años.
manda a la parada que no se haya podido impulsar el desarrollo territorial en lo que antes llamábamos zonas rurales, pero que ya ahora son también bastante urbanas, ¿no? Pero eso es problema de diseño de política pública, sí, o sí. ha sido inercia. No, desde luego que al no fomentarse el desarrollo en esas zonas, entonces hay una inmigración hacia el centro y se da lo que nos están presentando hoy día. Entonces, claro que hay que generar políticas de desarrollo y de estímulo a la inversión en esas zonas más rurales, que llamamos más rurales, pero como digo, se vuelven cada día más urbanas. Pero quisiera volver al otro tema también que decía antes. A mí me extraña que don Eli quiera defender o defienda el sistema de transferencias que tenemos actualmente, cuando en los últimos 20 años no se ha movido la aguja del 20% de pobreza y de 7% de pobreza extrema. Yo digo que deberíamos no regalarle el pescado a las personas, hay que ayudarle a que por lo menos tenga un ingreso que le permita ir más allá de su preocupación de tener el almuerzo y la comida del día a día, y que pueda tener la posibilidad de hasta psicológicamente desarrollarse, de buscar educación, de prosperar, de buscar un trabajo digno, y no nada más que en este momento, perdón el ejemplo, pero digamos casi es como un animalito que anda buscando su comida nada más porque no tiene nada. Entonces, yo sí creo que es posible que pudiéramos, digamos, y lo digo ahora en mi carácter personal desde el punto de vista socialdemócrata, ser más equitativos en esa distribución, aún sin aumentar la cantidad de recursos que estaríamos distribuyendo. Yo pienso que eso es posible ligado al desarrollo territorial, que entonces permitiría también generación de empleo y generación de alternativas. El principal problema con su argumento, don Holman, es que usted me adjudica a mí palabras que yo no dije. Yo soy uno de los mayores críticos del sistema de transferencias y del sistema, a ver, lo señala el propio Estado de la Nación. Dice que el CINIRUVE reporta 113 beneficios distribuidos a lo largo de 33 programas en 25 instituciones del sector social. Entonces estamos de acuerdo que hay que transformarlo. Hay que transformarlo, pero la propuesta suya de crear un ingreso básico vital o una renta universal o como se llame, lo que hace es más bien llevar al extremo el sistema actual. Decía Leonardo en la primera sección del programa que en las familias pobres el 16% del ingreso depende de estas transferencias. Bueno, lo que usted está proponiendo es que no sea un 16%, que sea un porcentaje aún mayor, cuando lo que deberíamos de estar buscando, la vara de medición del éxito de un programa social es que los beneficiarios dejen de necesitarlo, no que se vuelvan cada vez más dependientes de ellos. Y el ingreso mínimo vital lo que vendría a hacer es hacerlos aún más dependientes de lo que ya son. Aquí quiero retomar con Natalia Morales, de investigadora del reporte del Estado de la Nación. Natalia, ustedes plantean en esta edición que el manejo de la data, este acceso a la información que, por ejemplo, ya se tiene en el CINIRUVE, podría ser un cambio para ese rediseño de la política pública social para ayudar a salir de la pobreza, por lo menos a los que han caído como circunstancia de esta pandemia. Sí, correcto. Este sistema de información social es un logro país. Llevábamos 20 años tratando de hacerlo. Hay que consolidarlo, todavía tiene algunas limitaciones, pero en un momento, por ejemplo, en estos de crisis, es un sistema muy importante. Primero, porque te permite identificar cuáles son aquellos hogares más pobres y vulnerables que efectivamente sin los programas sociales difícilmente pueden salir de esa situación. Por ejemplo, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores que no están en edad productiva y que es difícil que puedan generar ingresos por sus propios medios. Pero además nos permite hacer control y rendición de cuentas, porque ahí podemos saber en detalle quiénes, cuántos montos están recibiendo, con qué periodicidad, y ver, por ejemplo, a través de los años, si tiene o no tiene efectividad ese tipo de ayuda. Y aquí, don Eli decía algo que es importante, ¿verdad? Hay que combinar, hay políticas que son asistenciales, sobre todo para personas que no hay otra forma que puedan obtener ingresos, pero hay políticas que deberían de generar capacidades y oportunidades. Y ahí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con becas para estudiar, algunas capacitaciones para personas adultas que tienen baja escolaridad, eso nos podría empezar a cambiar
a mover la pobreza más estructural y sobre todo en personas en edades jóvenes y en edades adultas que, por ejemplo, en un contexto como este que tenemos de la pandemia, nos puede costar, si hacemos un mal manejo, generaciones perdidas también, como ya lo tuvimos en el pasado. Eso que usted menciona, Natalia, es importantísimo porque para salir de este bache hay que, ya desde antes de la pandemia, urgía un plan de reactivación económica, que no ha llegado, don Eli, y que todavía no vemos plasmado ni en las autoridades, ni siquiera en los sectores. No lo vemos. Este gobierno no ha querido entender, y el gobierno anterior, porque en realidad el tema de la reactivación, el clamor por la reactivación económica es algo de lo que se viene hablando desde hace 4 o 5 años. La realidad es que el crecimiento económico de Costa Rica ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo. La última década, antes de la pandemia, crecimos a un promedio anual de más o menos 3,5%. La década previa a eso habíamos crecido a un ritmo del 5% anual, ¿verdad? Si con 5% manteníamos pobreza del 20%, con 3,5% no solo tenemos la pobreza en el 20 o 22%, sino que además teníamos ya el desempleo en 12,5% antes de la pandemia. Por supuesto, con la pandemia ahí sí se dispara, se duplica la pobreza. Pero ¿qué es lo que falta, don Eli? Hay una falta de visión de los sectores, de los gobernantes, incluso de los congresistas, para definir, bueno, cuál va a ser la ruta por donde vamos a ir con reactivación económica, porque ha habido un montón de salidas en falso también, don Olman. Anuncios de que va a haber acceso a crédito que no son ciertos, montones de dinero que se gastan supuestamente para apoyar a pymes que terminan muriendo. ¿Qué está pasando? Pienso con usted, tal vez, don Olman. Incertidumbre, desconfianza, el problema de que el gobierno, como usted dice, hace salidas en falso. Se han presentado 4 planes de reactivación económica y ninguno realmente ha funcionado. Entonces eso genera en el sector empresarial, en el sector productivo nacional, esto que le digo, la desconfianza, la incertidumbre, y entonces no puede invertir adecuadamente para mediano y largo plazo. Además, los sistemas, digamos, dentro del gobierno central y las otras instituciones sigue altísimamente deficitario, la deuda sigue creciendo y entonces, claro, lo único que se les ocurre es hacer paquetes de impuestos y más impuestos. Entonces también el sector privado, que es el que genera empleo, entonces obviamente no va a poder trabajar con seguridad ni desarrollarse, ni territorialmente, ni tampoco en las zonas centrales. Eso es parte del problema. ¿Y cómo se puede solucionar? Bueno, dando estabilidad justamente, haciendo de verdad un plan de reactivación que incluya, como decía yo antes, bueno, crédito a las empresas, estabilidad con las reglas del juego, un programa que le permita sumar y agregar valor a las cadenas de producción agrícola y pecuaria y pesquera, trabajar más con el mar y con los recursos marinos. Definitivamente hay que, yo diría, en este momento, sinceramente, hay que esperar a cambiar el gobierno o que este gobierno definitivamente defina más claramente en una negociación con los señores y señoras diputados la salida de esta crisis que tenemos en el corto plazo. Don Eli, ¿por dónde esa reactivación económica? Para pasar ya al último tema con el Estado de la Nación. El problema, Liliana, es que seguimos pensando de una manera muy tradicional. Y entonces yo pronostiqué públicamente cuando se bajó el encaje mínimo legal en el 2019, si no me equivoco, que se liberaron aproximadamente 600,000 millones de colones. Yo dije, no va a funcionar porque el dinero se va a quedar en las arcas de los bancos porque no hay ni el dinamismo económico ni la confianza necesaria para que la gente quiera ir a asumir créditos para invertir. No solo fracasó esa política, sino que empieza la pandemia y el Banco Central dice, o el gobierno dice, vamos a poner a disposición del público eran 900,000 millones. Y de eso yo creo que ni 100,000 millones de colones se terminaron por colocar, ¿verdad? Porque no están entendiendo una vez más lo que sí decía don William, la confianza, don Olman, perdón, ya le cambié el nombre, la confianza, etcétera. Hay medidas que se pueden tomar, pero que requiere pensar distinto. Por ejemplo, tenemos un montón de plata parqueada en el ROP. Y uno de los principales obstáculos para la compra de vivienda es que las personas no tienen dinero para la prima.
Y tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 30.000 viviendas en el país. Bueno, ¿por qué no ponemos a disposición de las personas lo que tienen ahorrado en el ROP para que lo utilicen para pagar para pagar la prima de la vivienda? La prima es el 20%, los bancos prestarían el otro 80%, con usar el 5% de lo que las operadoras de pensiones tienen invertido únicamente en bonos de Hacienda. Con eso generaríamos un ciclo de crédito ahí sí de 830 mil millones de colones, y esto tendría un impacto positivo en el PIB de aproximadamente 2.4%, reduciría el déficit de vivienda más o menos a la mitad, generaría alrededor de 27.000 empleos. Lo que pasa es que el gobierno sigue pensando en que si baja un poquito la tasa de interés y esto, o sea, no han entendido, el Banco Central no ha entendido que está en la famosa trampa de la liquidez, y que no es con medidas tradicionales que se va a salir de ahí, pero tampoco es con irresponsabilidad monetaria ni con irresponsabilidad fiscal que podemos salir de esa situación. Lo que plantea don Eli es que ante una situación como esta, y queda plasmado en los ejercicios que ha corrido el programa del Estado de la Nación, es que el impacto mayor es generar empleo, porque con ayudas sociales en medio de una crisis es apenas un salvavidas. Don Olman decía ahora que lo que hay que esperar es que cambie el gobierno. Sin embargo, quisiera, Leonardo, ir con usted un poco a ver qué fue lo que ustedes encontraron en la relación que existe entre participación electoral y los cantones donde hay más desigualdad y menos oportunidades, porque pareciera que esa esperanza de que cuando cambie el gobierno, no importa cuál sea, no se traduce en esos cantones que son los que están más afectados. Sí, bueno, la democracia son muchas cosas, ¿verdad? Tiene muchos niveles y el nivel local es central, es algo que analizamos este año con especial cuidado para tratar de entender un poquito la dinámica de lo que pasa con la gran diferencia que existe entre la forma que se involucra todavía, no tan significativa como en el pasado, pero todavía importante en las elecciones nacionales, y lo que pasa en el nivel local, que una de las insistencias que el Estado de la Nación ha tenido tiene mucho más que ver de lo que creemos con nuestra vida cotidiana. Puede hacer inversión social, puede hacer cosas muy importantes en materia de desarrollo humano, el nivel local, las municipalidades, las comunidades, de lo que a veces asumimos. Estudiamos diferencias, particularmente desigualdades salariales entre la población en algunos de los, bueno, a nivel de distrito y a nivel de cantones, y lo relacionamos con esta participación. Encontramos que hay un comportamiento distinto. A nivel nacional, los cantones donde hay mayores niveles de desarrollo económico en particular, el centro del país en particular participa más que por ejemplo, las zonas rurales, ¿verdad? O que otras partes fuera de la GAM. En este caso no, zonas más desiguales, pero que están también en el centro del país, participan menos. Por ejemplo, los cantones del centro, Moravia, por decir algo, Goicoechea, Montes de Oca, participan menos en las cosas de nivel local, en la democracia local, de lo que participan en otras zonas menos desiguales del país, particularmente fuera de la GAM, en las elecciones locales, que son niveles de participación bajos en ambos casos, ¿verdad? Pero sí es cierto que la gente se involucra más y de manera distinta en los dos tipos de elecciones, pero en lo local el nivel de desigualdad parece marcar más bien un alejamiento de la política a nivel local, y eso más bien es al revés de lo que uno quisiera, ¿verdad? Para potenciar un poquito la democracia local y la forma de que la gente busque desarrollo de maneras particularizadas a su cantón, a su comunidad. Veamos qué nos dijo sobre esto que usted menciona, Leonardo, el politólogo Gustavo Araya, cuando estábamos haciendo el análisis de este hallazgo del reporte. Esa, digamos, profundización de la pobreza y de las desigualdades va a hacer que, efectivamente, como ya lo hemos visto, haya una mayor cantidad de acciones colectivas, una mayor movilización, un mayor descontento nacional. El que Carlos Alvarado haya salido como uno de los presidentes más mal evaluados, ¿verdad? Y especialmente dentro de su propia administración, con la calificación más baja, donde 2 de cada 3 personas le califican negativamente, sería como la constante, pero no solamente para esta administración, sino también para la próxima, ¿verdad? Porque hay una institucionalidad, punto número 3, que me parece que es importante, una institucionalidad que no está resolviendo. Una institucionalidad que no está respondiendo, y don Olman, que difícilmente con un cambio de gobierno por arte de magia vaya a resolver. Claro que no, tiene que... yo creo que hay, vamos a ver, las instituciones democráticas del país por dicha existen y por dicha son fuertes, porque si no este gobierno ya se hubiese caído hace rato. Yo creo que
no es cierto que cualquier gobierno que llegue entonces va a tener que lidiar con el problema y resolverlo automáticamente. Va a tener que ser una buena escogencia y bueno, va a ser un debate que espero yo que cambie de lo frugal hacia temas de verdad que nos lleven a pensar más el desarrollo económico, que es un poco lo que estamos debatiendo aquí. Usted preside, don Eli, perdón, don Olman, usted preside un partido político y se va a encontrar con eso, esa bajísima participación en los cantones donde hay más desigualdad. Sí, es uno de los grandes retos que tenemos como partido político, ¿verdad? Que tienen todos los partidos políticos. Por supuesto que todos los partidos políticos. Y lo están entendiendo, porque a veces uno tiene la sensación de que los partidos políticos no están entendiendo eso. No, yo creo que los partidos políticos lo entendemos. El problema es cómo penetrar esas estructuras y poder convencer a la gente que no tiene tiempo para dedicarle a otras cosas porque está, como dicen en la calle, pellejeándola de sol a sol. Y cómo hace uno para convencerlos de que se involucren en política, de que participen, de que eso les puede ayudar a mejorar su condición futura cuando no ven ni siquiera el final del día, ¿verdad? Entonces, sí, claro, es una dificultad enorme y creo un poco que también la división política del país, la división político-territorial del país, tiende a dificultar mucho estas cosas también. Claro, y eso es el reto que van a tener todos en las próximas elecciones. Estamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirles que muy rápidamente, en un minuto, cada uno de nuestros participantes nos den su reflexión final. Don Olman, empiezo con usted. Gracias. Bueno, lo que primero quisiera decir e insistir es que propongo que se haga un ingreso mínimo vital, sobre todo para fortalecer a las mujeres, jefas de hogar, que son las que principalmente están engrosando el grupo de desempleados y de pobreza, a las personas que tienen discapacidad y definitivamente a ese 7% de extrema pobreza. Creo que eso es una medida que tiene que complementarse con otra, que es la generación de empleo. Usted hace un rato decía que Eli planteaba generación de empleo. Yo también creo que es fundamental, pero con una política social que sea diferente a la que tenemos actualmente. Muchas gracias, don Olman. Don Eli, en un minuto, sus conclusiones. Yo creo que si queremos prosperar como país, tenemos que empezar a cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Insisto, en cuanto a la política social, enseñarle a la gente a pescar, no regalarle el pescado. Ciertamente, personas con discapacidad, adultos mayores que ya no son empleables, necesitan algún tipo de ayuda, transferencias monetarias. Pero para la mayoría de la gente, por ejemplo, el caso de las mujeres que menciona don Olman, sería mucho más útil una buena red de cuidado infantil donde las mujeres puedan dejar a sus hijos para poder salir a trabajar, que no estar pasándoles dinero que no les ayuda a resolver el problema de la doble función que tienen del trabajo no remunerado en la casa y la necesidad de salir a trabajar para ganarse sus ingresos. De manera que necesitamos empezar a pensar fuera de la caja, hacer las cosas de una manera diferente, romper los esquemas del pasado para poder progresar como nación. Don Leonardo Merino, investigador principal del Informe de la Nación, ustedes en la reflexión final decían, es posible evitar la caída a una crisis sistémica e impulsar una reconstrucción en favor del desarrollo humano. ¿Cómo hacerlo en un minuto? Sí, este informe insiste en que este país tiene herramientas para salir de la crisis, pero tiene varias advertencias. Digamos, 3 elementos importantes. Uno, la información es poder y usar información para discutir con calidad y tomar decisiones es central. Segundo, en una situación de crisis hay que tenerle cuidado a las tentaciones populistas o autoritarias. Siempre el marco institucional en Costa Rica ha funcionado y puede funcionar si se hace con una participación responsable de todos los actores, ¿no? Y también es entender un poquito que salir de la crisis implica recuperar terreno perdido, pero no volver a lo anterior. Hay que resolver problemas de fondo del desarrollo humano que tienen ya larga data y que han impedido una mayor equidad social y una mayor sostenibilidad de ese desarrollo, y hay que entrarle a esos problemas a la vez que planteamos lo inmediato, hay que pensar también en lo estructural. Muchas gracias, Leonardo. Natalia Morales, concluyo con usted. Sí, siguiendo lo que planteaba Leonardo, es importante el manejo que hagamos de esta crisis, porque dependiendo de cómo salgamos, nos puede costar algunos años, se puede extender décadas, nos puede costar generaciones en un momento en que el país está envejeciendo y deberíamos de estar tratando de resolver otros problemas. Bueno, nos cae esta crisis y tenemos que tener cuidado
en cómo se va a hacer esa contención del gasto, por ejemplo, no recortar en aquellos sectores que son estratégicos. Tenemos todavía enormes desafíos en materia de educación. Un mal manejo de cómo hagamos en términos de educación, por ejemplo, podría tener impactos importantes. Hay que considerar las brechas de género, entonces una política de empleo con enfoque de género. Don Eli proponía el tema de la red de cuidado, yo coincido totalmente, es una manera de generar empleos femeninos y tratar de que aquellas que tal vez tienen un mejor perfil educativo se inserten en otros sectores, ¿verdad? Entonces creo que hay que tratar de manejar lo mejor posible esta crisis y tratar, digamos, de disminuir los daños que ya son importantes. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Recuerden, lo dijo Leonardo Menido, la información es poder y es necesaria para tomar decisiones. Infórmese, le invito a que visite el reporte del Estado de la Nación en estadonacion.or.cr, ahí lo puede encontrar. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana y vamos a analizar la próxima semana qué pasó con el diálogo nacional y a qué llegó. Muchas gracias, feliz día.